En el siguiente video presentaremos la resolución de dos problemas para la clase de procesamiento de sistemas y señales, con conceptos muy importantes, con muchas aplicaciones en comunicación, presentado por Daniel Martínez Teruel y Óscar Eduardo Colín. Primer periodo 2019, Universidad Autónoma de Honduras. Problema 1.37. Sean dos señales x de t y y de t, entonces la función correlación se define como la integral mostrada anteriormente. A la función phi sub xx se le conoce como función de autocorrelación y a la función de phi sub xy se le conoce como función de correlación cruzada. En el procesamiento de señales, la correlación cruzada se le conoce como covarianza cruzada. Es una medida de similitud entre dos señales frecuentemente para encontrar características relevantes en una señal desconocida por medio de la comparación con otra que sí se conoce. A continuación mostramos los tres incisos del problema que hay que resolver. ¿Cuál es la relación entre la función sub xy y y de x? Calcule la parte impar de la función sub xx. Suponga que y de t es igual a x de t más t mayúscula. Exprese phi de xy y phi de y en x. Inciso A. Consideramos las dos señales x, t y y de t con el fin de encontrar sus funciones de correlación. Es necesario escribirlas ambas según la ecuación 1. Y así obtenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. De forma más práctica de relacionarlas es con un cambio de variable, el cual sería tau es igual a tau menos t. Lo sustituiremos en la ecuación 3 y nos queda la ecuación 4. Comparando 4 con la ecuación 2 se llega a la conclusión de que la función de correlación es igual a la ecuación 5. Calcule la parte impar de la función de autocorrelación. Ahora, de acuerdo al resultado del inciso A, la ecuación 5, podemos concluir que la función de autocorrelación es igual a la misma función de autocorrelación evaluada en menos t. Esta definición es de una función par. Si la función de autocorrelación cumple esto, entonces, por definición, al ser una función par, concluimos que la parte impar de la función de correlación es nula. Inciso C. Suponga que y de t es igual a x de t más t mayúscula. Expresar la función de correlación xy y phi de y en términos de phi sub xx. Según el sistema dado anteriormente, para conseguir estas relaciones es necesario solamente plantear las integrales correspondientes de la siguiente manera. Realizando algunas operaciones algebraicas y un cambio de variable en tau por tau menos t, los límites de integración no se ven afectados y llegamos a la siguiente ecuación, de la cual con un par de manipulaciones llegamos a la ecuación 7. Pero por otro lado, para la función de autocorrelación sobre y tendremos y de t las siguientes integrales. Si esta última ecuación cambiamos la variable tau por tau menos t, los límites de integración tampoco se ven afectados y de la misma manera llegamos a la ecuación número 8 y este sería el. En el problema anterior presentamos la función de correlación. Con frecuencia, esta función es importante de la correlación entre h y x, donde h de t es una señal dada, pero x es cualquier señal. Para poder describir esto, entonces diseñamos un sistema S cuya entrada es una señal cualquiera x y la salida es la correlación entre h y x. Inciso A. Es lineal el sistema S, es invariante en el tiempo y o es causal. Explique. Inciso B. ¿Cambiaría alguno de esos resultados si la salida fuera la correlación entre x y h en vez de ser la correlación entre h y x? Con el fin de poder hacer esto o de poder demostrar esto, recordaremos tres definiciones generales sobre comportamiento de sistemas.
Estas serán las que se nos solicitan: linealidad, invariancia temporal y causalidad. Empecemos con la linealidad. Para un escalar alfa, un sistema S cuya entrada es X y la salida es Y, este sistema es lineal si su respuesta a la superposición de dos entradas es igual a la superposición de la respuesta individual a cada una de estas entradas, y la salida o la respuesta a una entrada escalada x2, como se muestra en pantalla, es igual a la respuesta escalada de esa misma entrada, donde el factor de escala es el mismo. La invariancia temporal la interpretamos como el caso en que un sistema S con entrada X y salida Y, al recibir una entrada que está desfasada en un valor t sub 0, responde entregando la misma salida que respondía a la entrada original desfasada en el mismo valor. Y la causalidad, o un sistema causal, es un sistema aquel en que su salida depende solamente de valores actuales o valores pasados de x de t, no depende de valores futuros de x de t. Para poder verificar simultáneamente las dos condiciones de linealidad, nosotros podemos alimentar el sistema con una entrada que corresponde a una combinación lineal de dos entradas distintas, cada una con su respectiva salida. Nosotros esperaríamos que de salida tengamos exactamente la misma combinación lineal para las dos salidas correspondientes. Es decir, tenemos la superposición de dos entradas escaladas y nosotros queremos como salida la superposición de las dos salidas respondientes con los mismos factores de escala. En este caso, la salida del sistema corresponde a la correlación entre h y x. Entonces alimentamos al sistema, es decir, probamos en la ecuación de entrada la entrada correspondiente a la combinación lineal. Una vez introducimos eso, como se ve en la ecuación 9, nosotros podemos separar esos términos en dos integrales diferentes escaladas por alfa y beta, como se muestra en la ecuación 10. Esas dos integrales corresponden a la correlación entre hx1 y hx2, es decir, que corresponden a la salida 1 y la salida 2. Por tanto, vemos que se cumplen simultáneamente las dos condiciones de linealidad, por lo que el sistema es lineal. En este caso, volvemos al mismo sistema como se nos fue solicitado y queremos verificar la invariancia temporal. Ahora lo que hacemos es aplicar al sistema una entrada desplazada a un valor t sub 0, como se muestra en pantalla. Entonces lo que hacemos es ingresar la entrada x1 desplazada en t sub 0 y esperamos tener una salida y1 desplazada en t sub 0. Ingresamos la entrada al sistema como se ve en la ecuación 14 y podemos hacer un cambio de variable tau' igual a tau menos t sub 0. Una vez hecho este cambio de variable, nosotros podemos pasar de la ecuación 14 a la ecuación 15. Por la ecuación que define el cambio, los límites de integración no se ven afectados y el diferencial también se mantiene igual. Entonces, nosotros llegamos de la ecuación 14 a la 15 y vemos que en vez de tener la salida desplazada en t sub 0, lo que tenemos es una salida desplazada en menos t sub 0. Si comparamos esto con la condición de invarianza, nos damos cuenta que el sistema no es invariante en el tiempo. Ahora pasamos a probar la causalidad de este sistema. De entrada, o por lo menos desde un principio, pareciera que el sistema es causal, porque no estamos evaluando ningún valor t mayor al valor actual. Sin embargo, nosotros estamos integrando la función h de t más tau por x de tau en todo el intervalo de los reales, es decir, en todos los tiempos posibles. Eso implica que estamos evaluando dentro de la misma integral todos los valores posibles que puede tomar la señal de entrada x. Debido a esto, estamos evaluando también los valores de entrada futuros de la señal x, así como los valores de entrada presentes. Por tanto, llegamos a la conclusión que el sistema no es causal. En este caso, nosotros trabajaremos con un sistema distinto al anterior, como se nos había solicitado. La salida de este sistema será la correlación entre x y h en vez de la correlación entre h y x, y veremos cómo afecta eso a nuestras respuestas anteriores. La linealidad y la causalidad se mantienen igual que en el inciso anterior. La linealidad, debido a la linealidad de la propia operación de integración. Como la integración es lineal, entonces nuestro resultado va a ser también lineal, ya que lo único que estamos operando dentro de la integración es una multiplicación que también es lineal. Entonces la demostración se vería prácticamente idéntica a la demostración anterior, salvo que se cambian las posiciones de h y x. Es decir, x va a ser la desplazada y h va a ser la que no está desplazada. Sin embargo, todo lo demás se va a mantener. La causalidad se mantiene el sistema sin ser causal debido a la misma razón, porque nosotros vamos a evaluar x de t en todos los valores posibles de los reales, debido a los límites de integración. Entonces estamos dependiendo también de los valores futuros de x de t.
por lo que el sistema no es causal. Sin embargo, la invariancia temporal, sí cambia. Si nosotros introducimos nuestra salida, nuestra nueva entrada, que sería una entrada desplazada, en la integral de la correlación XH, tal como se ve en la ecuación 17, nosotros podemos ver que eso es solamente la forma desplazada en t sub 0 de la correlación XH normal. Es decir, que si nosotros desplazamos en t sub 0 la entrada, nuestra salida es una correlación XH desplazada en t sub 0. Por definición del sistema, si la correlación XH es la salida, entonces nuestra entrada desplazada en t sub 0 nos entregó la salida correspondiente desplazada en t sub 0. Por lo que este sistema sí es invariante en el tiempo, a diferencia del anterior. Este sería el fin de lo que se nos solicitó demostrar.